Este es un nuevo capítulo de Tectónicos en la 530. Hoy vamos a hablar de Venezuela, importantísimo, no solo lo que está sucediendo, el asedio de Estados Unidos en el Mar Caribe contra Venezuela, sino lo que esto significa a nivel regional y a nivel global. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tectónicos en la 530. Acá con mi compañero Gustavo NG y con un invitado espectacular, es Oscar Laborde. Él ha sido diplomático, ha sido embajador en Venezuela, ha sido presidente del Parlasur y hoy es miembro de Mundo Sur. ¿Cómo estás, Oscar? Estoy bien, gracias por la exagerada presentación y gracias. Tenés que estar a la altura ahora. Y ahora me puso la vara. Contá un poquito primero qué es Mundo Sur, qué es ser un miembro del Mundo Sur. Bueno, Mundo Sur es un colectivo de compañeros que estamos interesados en la política internacional, como comprensión de que ningún país puede conseguir su liberación y la integración regional si no comprende qué es lo que pasa en su lugar en el mundo y en el mundo. Colaborar con eso. Es un colectivo compuesto por 16, 17 integrantes. Está Rafael Bielsa, Jorge Tayana, Carlos Tomás, el exministro, habemos ex embajadores, Raimundo Ibasteir, yo. Hay periodistas muy destacados como Telma Luzani, Néstor Restivo, Gabriel Merino, y es un espacio de reflexión. Nos fuimos conociendo, nos fuimos confiando, fuimos creciendo, primero enriqueciendo nosotros, y luego nos parecía que era injusto que ese conocimiento adquirido y esa información no la compartiéramos. Entonces ahora estamos en la planificación de poder hacer cursos, charlas, presentaciones de libros. Por supuesto que tomamos los grandes momentos de nuestra historia o los grandes problemas de nuestra historia regional. Festejamos Nolalca ya el año pasado y este año lo hicimos junto con las dos CTA del Mar del Plata. En estos días vamos a hacer un acto por la paz y la soberanía que tiene que ver con la agresión terrible que sufre Venezuela. Sí. Entonces eso, y tiene que ver con que nosotros en este momento comprendemos que es un momento de agruparse en comunidades, ¿no? Ante la situación que sufre, lo digo personalmente, nuestro espacio político y en general las construcciones. Me parece que lo que se está buscando es los parecidos se juntan con los parecidos, diríamos en Avellaneda, es agruparse con la gente que uno tiene una afinidad, construir y bueno, expander, conocer, y después bueno, cuando se arme la gran flota que digamos se encamine a un nuevo gobierno, nosotros nos sumaremos con nuestras lanchas a esa flota. Formidable. Eso es Mundo Sur en mi interpretación. Bien, en este espacio, muchas gracias por estar en este espacio de Tectónicos y la 530, y justamente la razón por la que necesitamos tu punto de vista sobre el tema de Venezuela. Hoy este capítulo está dedicado a Venezuela y sos una de las personas más autorizadas en Argentina para hablar de esto. Como dijo Telma, estuviste como embajador allá, presidente del Parlasur, y nosotros entendemos desde Tectónicos que en Venezuela convergen una cantidad de factores históricos repetidos, recalcitrantes de la relación de Estados Unidos con América Latina. Todo lo que está pasando ya pasó de las peores maneras y se está dando en una coyuntura mundial diferente, ¿no es cierto? Entonces, para esto abrimos este capítulo. Telma Luzani escribió para Tectónicos sobre este tema, también muy esclarecedor tu artículo. Por eso, Telma, nos parece muy importante que vos puedas conducir esta entrevista. Yo me colaré con algunas preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, sí, una de las primeras preguntas que yo tenía para vos, Oscar, estaba vinculado con eso. Vos mismo lo dijiste, lo que está pasando en Venezuela y la importancia que tiene, por supuesto, para los venezolanos desde ya, pero también para la región. Entonces, eso, la primera pregunta está vinculado a esto último que está pasando, digamos, la verdad que es tan acelerado que cuesta decir que fue lo último. Lo último, concretamente, fue que se robaron a un
barco petrolero venezolano en aguas del Caribe de una manera que viola todas las reglas internacionales, esto los Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero ha venido haciendo todo tipo de provocaciones, desde bombardeos, desde prohibir aviones que vayan por el espacio aéreo de Venezuela, en fin, vos lo sabés mejor que nadie. Entonces quería saber tu interpretación concretamente con lo que está pasando hoy en Venezuela. Sí, yo creo que el robo del barco, sí, piratería, es más grave que la instalación del portaaviones, en mi opinión, ¿no? Porque preanuncia una nueva categoría en la agresión, ¿no? Lo que pasa en Venezuela es lo que pasa en la región, lo que pasó en Venezuela es lo que pasó en la región, y acá viene esta idea de es imposible hacer un análisis de un país aislado, ¿no? de lo que ha sucedido y lo que sucede en América Latina. Venezuela tuvo, lo hablábamos con Gustavo antes de empezar, la característica que tuvieron en los 90 todos nuestros países, ¿no? Un neoliberalismo despiadado, cruel, empobrecedor, privatizador, un pueblo que estaba mucho más empobrecido, aislado y deteriorado que el resto de los pueblos. Teniendo una riqueza gigantesca. Claro. Como muchos otros países, Venezuela también teniendo una riqueza gigantesca. Eso provocó una rebelión, provocó que Hugo Chávez llegara al gobierno, en un momento que casualmente en los próximos 2 o 3 años, luego que asume Chávez, se gesta lo que fue la época especial, esta época progresista de izquierda transformadora, que tuvo su cenit en el no al ALCA, pero que tuvo todo un proceso anterior y posterior, ¿no? Las décadas ganadas. La década ganada. Desde el no al ALCA, cuando estuve en el no al ALCA, que fue una epifanía para mí porque comprendí que podía hacerse la patria grande. Yo estuve adentro en los encuentros de la sociedad civil y luego estuve en las calles y bueno, y parecía que todo lo que habíamos soñado, pensado con la patria grande podía hacerse. Ya a los 2 meses fui a la asunción de Evo Morales, que estuvo en la cumbre, pero no como presidente. Claro, porque, perdóname, lo del ALCA fue en noviembre de 2005 y Evo asume en enero del 2006. Claro. Y entonces, bueno, cuando lo vi asumir ante los jefes, digamos, los caciques de los aymara, de los guaraní, de los quichua, dije, bueno, acá pasa algo. Claro, como no nos dimos cuenta nosotros, se dio cuenta el imperio. Entonces el imperio empezó a intrigar específicamente para destruir a los gobiernos de la región a partir de que le dijimos no al ALCA. No es que se fue Bush y dijo, bueno, perdimos esta batalla, vamos a ver cómo nos recomponemos. Al otro día estaban pergeñando cómo ellos impedían esta expansión que lo tuvo, como dijimos, a Evo, a Lugo, a Correa, a Zelaya. Volvió el sandinismo en Nicaragua, ¿no? Se mejora el Mercosur, se amplía el Mercosur con Venezuela, se crea la UNASUR, la CELAC, y eso no lo iban a perdonar. Entonces comienza una contraofensiva. Zelaya, lo menciono porque me imagino que los oyentes tectónicos con títulos comprenden. Zelaya se acerca luego al Mercosur con Lugo y la emprende contra Venezuela, comprendiendo, y está muy bien lo que decía Gustavo, Venezuela es el dique. Me parece que si quiebran a Venezuela, va a ser muy difícil que se detengan en invadir o bombardear a Colombia, en invadir o bombardear a Brasil. Parecen exageraciones, pero están en sus planes. Y aparte, no tenemos que investigar mucho porque ellos mismos lo declaran, ¿no? Con la estrategia de seguridad nacional, esta que hemos leído, la doctrina Morro, el protocolo Trump, lo dicen claramente. Entonces, sobre Venezuela, ya empieza Obama en el 2015, antes que perdamos nosotros con Macri y que destituyan a Dilma, ya empiezan a hostigar a Venezuela con el tema del bloqueo, ¿no? Perdónenme la introducción larga, pero tiene que ver con esto final, ¿no? Bloqueo, después me gustaría aportar algunos datos de bloqueo. Luego, cuando empiezan algunas respuestas de movimientos populares, ellos aceleran contra Venezuela, pero hace 10 años exactamente que están hostigando a Venezuela. Ahora, claro, toma un cariz de amenaza directa, ¿no? ¿Por qué? Porque combinado con la estrategia de seguridad nacional, bueno, ellos por supuesto denostan, digamos, desagradablemente a Europa,
No mencionan a China aparentemente en esta nueva estrategia, pero sí dicen América Latina es nuestra y la va a ser de cualquier manera. Nuestra y no puede ser de nadie otro. Porque Y de nadie más. Ahí está el tema de la doctrina Monroe y de esta nueva etapa denominada corolario Trump, Claro. que es nosotros tenemos el poder de acceder a la región cuando nos plazca y al mismo tiempo ningún otro país extracontinental va a tener derecho a hacerlo, ¿no? Están las dos cosas que es propiamente la doctrina Monroe, ya no contra Europa, contra los británicos, contra los franceses, sino directamente contra los chinos. Claro. Cuando decías invasión, es muy fuerte lo que decís, que digamos que Venezuela está haciendo el dique, y que si se rompe ese dique tenemos una invasión. ¿Qué es invasión? ¿Qué sería invasión? ¿Cómo sería? Puede hacerse de varias maneras. Este tema del barco, ¿por qué yo creo que da un paso más en el portaaviones? Porque el portaaviones es una amenaza preocupante, alarmante. Bombardear lanchas que nadie sabe qué llevaban ni quiénes llevaban. Porque uno dice, lograron detener un barco petrolero y no podían detener esas lanchas. Parar las lanchas y agarrar a la gente y mostrar lo que había. Ay, por favor. Querían eso y además a los que sobrevivían lo volvieron a bombardear y lo reconocían. Entonces, el robo ya es una declaración de guerra y es una declaración de cuáles son los próximos pasos. Entonces, puede ser invasión literalmente, pueden desembarcar, pueden hacer, como hicieron con Irán, objetivos, digamos, quirúrgicos, dicen ellos, para agregarle una palabra, digamos, agradable a un asesinato, un magnicidio, o podrían apurar más, cerrar más el cerco del bloqueo, y esto del barco tiene que ver con eso, porque ya va a ser, digamos, más complejo que alguien quiera sacar petróleo de Venezuela con estos antecedentes. ¿Cuál será el próximo barco que ellos secuestren? Acobardan a las compañías, acobardan a los tripulantes. Incluso cuando hicieron este bloqueo aéreo, que no es bloqueo aéreo porque llegan, me causa gracia un poco porque hay un bloqueo aéreo y es denunciado y después denuncian que algunos peritos no pudieron entrar. Pero no hay un bloqueo aéreo. Claro. Entonces, si con tal de denunciar ni siquiera desmienten la mentira anterior, que no hay un bloqueo. Hay algunas compañías. ¿Por qué las compañías, y lo hablé con el gerente de Copa de Paraguay, le interferían a los aviones de Copa la comunicación? A ese grado llegó, digamos, lo que están decididos ellos. Entonces, o pueden ser todas las cosas. Puede ser invasión, bombardeo, selectivo, robo, seguir insistiendo con el bloqueo. Lo que a ellos les falta es el espacio local, el elemento local, ¿no? El sujeto local que pueda hacerse cargo cuando ellos sueñan con que va a caer el régimen y entonces ver una sublevación popular. Y Karina Machado, que ahora acaba de recibir el premio Nobel, ¿no sería, por ejemplo, una posibilidad alternativa? Está preparada para eso. Digo, lo anterior sería como Irán, ¿no? Ellos logran bombardear, pero logran que se subleve el pueblo. Pues una fórmula que le salió bien en Siria, en Libia, en Irak, ¿no? Pero no le está sucediendo en Irán. María Corina Machado, al interior, te lo aseguro, Telma, porque yo hablo mucho con la oposición. Cuando fui presidente del Parlasur, participé como observador en las elecciones de gobernadores y de alcalde de 2021. Yo hablo con la oposición, porque además cuando fui embajador, obviamente tenía la tarea de hablar con todos. Claro. Tengo un vínculo con Enrique Capriles, con Manuel Rosales, que fue gobernador de Zulia, con Duque, que saltó al alcalde de Chacao. Tienen, digamos, la odian a María Corina Machado. Porque ellos... Es una oposición más tradicional, todos ellos, ¿no? Es una oposición, digamos... que son conservadores más tradicionales. Son antichavistas, no quieren ni un poquito a Maduro, no quieren una guerra civil. No quieren una guerra civil. Ellos quieren generar las condiciones para, digamos, en un momento ganar. Como han hecho muchos, porque las restricciones en Venezuela a la democracia existen, sí.
También existen en Zelaya, que no pudo ser candidato a presidente, con Lugo, que no pudo ser candidato a presidente, con Evo, que no pudo ser candidato a presidente, con Cristina, que no pudo ser candidato a presidente, con Lula, que no pudo ser candidato a presidente, y todos continuaron. La oposición venezolana también, eso me lo explicaba Capriles. Saben que está condicionada así, pero van a seguir actuando de esta manera. Entonces, lo de María Corina Machado es descaradamente la intervención militar norteamericana, y eso ha habido en estos días, lo difundimos en Mundo Sur, Telma, ha habido un rechazo de todos los partidos, incluso los más duros contra Maduro, ¿no? ¿Quién va a estar a favor, de que se roben un petrolero o que se invada o que se bombardee? Entonces, ella no genera el interior. María Corina Machado, que hicieron todo en este premio Nobel para, en el caso de la invasión, tener a quién poner, pero le sigue faltando el sujeto social, no el individuo, no el presidente, lo tendrían con María Corina Machado. Le está faltando el sujeto y, bueno, no hay expresiones opositoras, callejeras. Sí las hubo en el 2017, 2018, las guarimbas fueron muy duras, murieron decenas de personas de ambos lados, pero yo veo eso, no veo que ellos tengan ese sujeto interno, el sujeto local, le llamarían una táctica de invasión. O sea que, digamos, una estrategia estábamos pensando en una estrategia como la de Libia, ¿no es cierto? Que ahí se controló una franja del país mientras se creó una guerra civil, ¿no es cierto?, para justamente distraer fuerzas y poder sostener esa franja. Acá está, de alguna manera, esta hipótesis de que se podría entrar por el oriente de Venezuela, en una zona petrolera, pero que también hay minas de oro, en una asociación con Guyana, ¿no es cierto? Pero ahí lo que estaría faltando es lo que vos decís, el elemento necesario que apoyara mucho a Machado, a Blanco, a quien sea, para poder hacer una guerra civil. Sí, y también hay que ver las consecuencias. Está claro que los venezolanos no van a delimitar la frontera de Venezuela en una guerra contra los Estados Unidos. Está claro eso, ¿no? Es decir, donde hay bases norteamericanas será un blanco posible, el canal de Panamá será un blanco posible, es decir, en la guerra como en la guerra, de vuelta, como decíamos en Avellaneda. Entonces, pensar que van a invadir Venezuela y que los venezolanos van a solamente defenderte y cuando lleguen al límite de Colombia, de Guyana o de Brasil van a decir, no, hasta acá llego, porque es otro territorio, no nos vamos a meter con Trinidad y Tobago, que la tienen ahí muy cerquita. Eso sería negarle el derecho a legítima defensa. Entonces, bueno, pueden entrar, sí, pueden salir y va a costar, porque el Medio Oriente, es verdad lo de Siria, es verdad lo de Libia, es verdad lo de Irak, es muy, lamentablemente, muy cotidiano el tema de las diferentes tribus que pelean, de la intervención de otras fuerzas extranjeras. En América del Sur no es tan común. Y Celso Amorín dijo, puede ser un Vietnam. Celso Amorín, que no es ni muy amigo del chavismo, ni un hombre alocado. Ex canciller de Brasil, ex canciller, ¿no? Un hombre de un cerebro, un sabio. Y cuando él elige la palabra Vietnam, está eligiendo un término. Obvio. Y él dice que si se llegara a bloquear totalmente, cosa que no han logrado, el espacio aéreo, dice Celso Amorín, sería tomado como una declaración de guerra, ¿no? Insisto, y lo dice una persona razonable que quiere la paz, muy preocupado Brasil por el conflicto, porque Brasil tiene límite, digamos, obviamente con Venezuela, también lo tiene con Guyana. Entonces, exacto. Por ejemplo, de vuelta, invaden Venezuela, entonces no va a hacer nada Venezuela para con Guyana, que la tiene al lado, y con la Exxon, que es la que está financiando el portaaviones. Entonces Brasil puede ver que ahí se le puede extender en su norte, en su frontera, un conflicto que es como todas las guerras, y no se sabe cómo termina. Es la exacta dinámica del conflicto y de la guerra. Se empieza... Justamente incluso sobre eso te quería preguntar, porque uno visualiza, me parece que con bastante claridad, cuál es la rabia de Estados Unidos. Por un lado, como dijiste, el modelo de gobierno bolivariano, que es un pésimo ejemplo, como también puede ser el gobierno de Cuba para Estados Unidos. O sea, que ningún otro país se pueda parecer o vea en el modelo bolivariano algo posible y algo
bueno para su población. Ese es primero. Lo otro que es muy obvio es el tema del petróleo, el oro, el coltán, el gas, es decir, las riquezas naturales que tiene Venezuela en gran cantidad, pero también el resto del continente. Pero también está ese otro tema más por ahí geopolítico y que tiene que ver con lo que significa Venezuela ya en relación a otros países como vos nombraste Brasil. Brasil es nada más y nada menos que el gran país de América del Sur y uno de los miembros de los BRICS. O sea, que debilitar a Brasil o perjudicar a Brasil es directamente debilitar a su rival número uno, que es China. ¿Esto pensás que está vinculado lo que está sucediendo en el Mar Caribe con un tema más amplio, más geoestratégico? Sí, absolutamente, claro. Y Colombia, ¿no? Colombia, que está históricamente gobernada por un gobierno que nunca se conoció en Colombia, como es el Pacto Histórico, un gobierno de izquierda. Claro, y que por suerte tiene bastantes posibilidades de continuar, por lo menos posibilidades, con Iván Cepeda, un senador, digamos, muy querido por la gente. Entonces, ¿cómo nos va a preocupar Colombia? Porque ahora resulta que es el petróleo, pero no eran las drogas. No, eran las actas. Las actas. No, eran los derechos humanos. Cuando en el 2015 Obama firma el decreto, que digamos sale después de la ley, es por una emergencia nacional y por una amenaza inusual y extraordinaria. Contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Entonces eso amerita, esa ley, con ese término, habilita las medidas de bloqueo, que son 8, son 900 y pico de medidas. No habla en ninguna de las 8, la última fue el 2019, ni en la inicial, el 2015, de la droga. Entonces, es tan evidente que son pretextos, y aparte, los que conocen el tema saben que Venezuela no genera, no elabora, ni exporta droga masivamente. Colombia sí, no por el gobierno de Petro, porque Colombia es Colombia. Entonces, si se interviene Venezuela, interviene es un término que podríamos decir invasión, bombardeo, tomar una parte, ¿no? Margarita parece una isla que está justo enfrente, despegada del continente, que podría ser utilizada como un portaavión. Porque hay cárteles de droga. ¿Qué le queda a Colombia? Y Ecuador. Y Ecuador. Que se ha encontrado en los cargamentos de banano del presidente, si ha encontrado cocaína. Claro, si hay carteles de droga, ahora, claro, vos decís, no, está muy bien que se preocupe por la droga Trump. Che, pero acaba de liberar el expresidente de Honduras, que estaba condenado a más de 40 años, porque se había comprobado, Leo, que era partícipe necesario. Entonces, él dice te digo una cosita más. Además, el problema de la droga en Estados Unidos, el peor es el fentanilo, que se hace con químicos. O sea, que no te hace falta tener el terreno, el tipo de tierra que tiene Colombia para plantar plantas de coca. Se puede hacer en cualquier lado. Se puede hacer en cualquier lado. Es químico. Sí, sin hablar de cómo se distribuye la droga al interior de Estados Unidos. Porque dice, bueno, se produce, se genera y se introduce en Estados Unidos los mexicanos, los colombianos, en las películas. Ahora, ¿cómo le llega al consumidor de Utah? ¿Cómo le llega al que se droga en cuando hacías la lista de países en Ohio, Estados Unidos? Sí, pero no. Y aparte es un negocio gigantesco financiero la droga. Entonces queda tan evidente que uno, como decía Bertolt Brecht, ¿cómo estaremos de mal? Que tenemos que argumentar lo obvio. Está claro que los norteamericanos, que la DEA regula el tránsito de la droga. Fue creada para eso, justamente para que no se le desordene, ¿no? Digamos, entonces, está claro que no es por eso. Ellos, como hay un declive relativo, pero lo hay, de los Estados Unidos, se han volcado su patio trasero que se alarga, diría yo, perdóneseme la simpleza, en el Ártico y en Groenlandia. ¿Por qué ellos quieren Groenlandia? Porque ellos le van a llegar a Groenlandia teóricamente como una extensión del Ártico que tiende, digamos, a ser navegable en un tiempo. Entonces ellos dicen, esto es mío, ¿no? Esta parte, toda América Latina, Canadá, por eso Estado 51, el Ártico, y entonces Groenlandia. Entonces, todo lo demás, son explicaciones que aburre de contradecirlas. Porque lo de Hernández, el presidente de Honduras, que fue indultado, es terrible.
y la intromisión, ¿no?, que hacen en toda América, ¿no? Nos interesa, si podés profundizar un poquitito cuál es el escenario latinoamericano en el que se da esto, ¿no? Estás nombrando varios países, pero, digamos, tomado como escenario en este momento y con algunos cambios que pueden venir, ¿no? Digamos, hablabas de Brasil, ¿qué pasa con México? Y lo que viene diciendo Petro en Colombia, ¿no? Hay varias elecciones, claro, que están por venir. Claro. Yo creo que en el 2015... se interrumpió una etapa, una época progresista, virtuosa, con crecimiento de los PBI, con disminución de la pobreza. Parecía que el 2015 venía una ola conservadora, no fue así, porque hubo triunfos en Argentina, en Uruguay, en México. Ahora hay que aceptar y ver por qué hubo varios triunfos de los trampistas, podríamos decir, de la ultraderecha. Entonces pareciera que en la región sigue en disputa, una disputa combinada, porque por un lado está la disputa de la ultraderecha con los movimientos populares y por otro está la disputa de los que piensan que China y sobre todo el sur global puede ser un lugar a referenciarse y a incorporarse, y los que creen que tienen que ser socios incondicionales de los Estados Unidos. Entonces ha habido una serie de triunfos del trumpismo que plantearían que en este nuevo momento, esta nueva etapa, hay un avance de la ultraderecha. Bueno, tendrán nuestros pueblos que encontrar diferentes formas de enfrentarlo, ¿no? Yo creo que entre las cosas que hay que ver, hay un agotamiento de la centro derecha y de la centro izquierda. Eso es lo que yo siento, porque tampoco a la centro derecha le va bien, no le va bien a Macri, ¿no? Acá le va bien a los que plantean cosas duras, extremas, ¿no? Le va bien a Milei, le va bien a los que plantean, ¿no? Katz es posible y lamentablemente que pase el presidente de Chile. Lo que ha perdido la izquierda es capacidad de desafío. Entonces la moderación le está matando a la izquierda. La está matando. Porque ante esta brutalidad, uno que puede decir, bueno, veremos, en fin, nos pasó el peronismo. Nos pasó el movimiento popular que se referencia en el peronismo con un gobierno que ni fu ni fa, perdimos y nos desprestigiamos. Entonces, lo vemos en Bolivia. Había causas externas al conflicto interno, puede ser ahora. Lo principal fue el conflicto fratricida entre Evo y Arce, que está preso ahora, hasta que lo agarren a Evo, que lo van a mandar a los Estados Unidos. Entonces el movimiento popular tiene que comprender, primero, tiene que hacer planteos transformadores, lo decíamos antes de entrar al aire. Yo, lo que propondría dentro de nuestro espacio, hay que decir que no hay que pagarle al fondo, sobre todo la última parte que fue ilegal. Porque si no, si nosotros tenemos que ser gestuosos con los Estados Unidos, alejarnos de China, pagarle al fondo, ¿y para qué vamos a gobernar? No, sinceramente, y así le pasa, porque también lo de Arce tiene que ver con el conflicto de Evo, pero tiene que ver con que no decidió en tomar medidas más de fondo. Y Boric que se va. Vos hablabas justamente de la importancia que tiene en este momento para Estados Unidos, por un lado replegarse, pero por otro lado ampliar a Groenlandia, muy al norte, pero también me parece que muy al sur. Y en ese sentido, ahí estamos nosotros. Sabemos que ha habido los jefes del Comando Sur, han estado paseándose por el Tierra del Fuego de una manera prácticamente cotidiana. Sabemos que están intentando usurpar o por lo menos instalarse como si fueran dueños de la base de Ushuaia, y por supuesto sabemos que el gobierno que tenemos es totalmente sumiso de todo aquello que Trump le pida que haga, y lo harán. ¿Cómo ves eso concretamente? ¿Qué puede pasar en el sur de Argentina con Tierra del Fuego, con el Estrecho de Magallanes, incluso con la Patagonia? ¿Pensás que estamos en riesgo? Claro. Y la Antártida. Y la Antártida. Pero la Antártida no es nuestra todavía. No es nuestra toda. Tenemos nuestro sector. Pero mucho peor sería si los ingleses, que tienen, digamos, por eso la concesión que ha hecho Milei sobre Malvinas es tan peligrosa. Es peligrosa propiamente por Malvinas, pero lo es por la proyección hacia la Antártida. Entonces yo creo que sí, que Milei está dispuesto a todo. No, es un tipo de aliado, ni siquiera se podría llamar aliado, digamos, de un vasallo que obedece ciegamente, y sí, es un peligro muy grande, poco alertado,
que se instale, digamos, una base en la Patagonia, y también todo tiene que ver con toda esta posibilidad que los extranjeros puedan comprar tierras en la Patagonia, también les facilitaría a ellos el manejo de ese lugar, ¿no? Entonces, creo que... ¿Es irreversible? No, nada es irreversible, porque si hubiera un gobierno transformador, puede decir, nosotros... Porque está, perdóname, es Milei, sí, número uno, porque es el presidente, pero están los gobernadores, está el Congreso, es decir, hay cierta, digamos, sumisión compartida también, no es solamente el presidente de la nación, nadie está queriendo hacer nada, pareciera en este momento. Yo creo que ahí, y por ahí soy demasiado proclive a mirar la parte que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Porque observar y analizar y criticar lo que hace el enemigo está bien, es imprescindible, y después tenemos que ver qué hacemos nosotros, ¿no? Yo creo que lo peor que le pasa al movimiento popular es que ha perdido la concepción, digamos, de movimiento nacional, federal, porque el peronismo fue el que siempre se preocupó en que haya un proyecto nacional. Los gobernadores de alguna manera acompañaban. La Constitución del 94 fue terriblemente dañina para la idea de un proyecto nacional, porque le permite, está bien que hay una forma que se expresa el artículo de la nueva Constitución donde dice excepto que se enfrente a intereses nacionales, pero le permite a los gobernadores todo. Entonces, ante la falta de un proyecto nacional, ante la falta de un proyecto nacional que es evidente que no lo hay, los gobernadores dicen, bueno, yo me arreglo como puedo, estoy con la gente que me votó, ¿no? Incorrectamente, injustamente, porque no hay un proyecto, hay una historia y un compromiso. Entonces yo ahí veo que hay una flaqueza, digamos, que tenemos, y a nosotros nos queda el pueblo, Telma. Yo sinceramente en estas horas confiar en los gobernadores me da poca confianza. Estamos con Oscar Laborde, Telma Luzani, en el espacio de Tectónicos 530, capítulo dedicado a Venezuela. Estás hablando de soberanía, ¿no es cierto? Estás hablando de sentimiento nacional para nosotros, que es soberanía, y tenemos uno de nuestros países latinoamericanos completamente atacado en su soberanía, ¿no es cierto? Por un lado, digamos, en la retórica de Estados Unidos en un momento se hablaba de, como decías, derechos humanos, se hablaba de pobreza, digamos, en toda la propaganda que se ha hecho, ¿no es cierto?, para atacar a Chávez y a todo lo que ha sido este movimiento revolucionario en Venezuela. Se hablaba de la pobreza, de la dictadura y ahora de las drogas. Ahora han inventado esta estupidez total de las drogas. Ahora, el tema de Maduro como un presidente ilegal, ¿no? Con lo que pasó en las últimas elecciones, con algunos países latinoamericanos cuestionando, con periodistas y analistas en Argentina también cuestionando esto, un poco distrayéndose. Digo, siento yo, te lo pregunto, ¿no? Distrayéndose de la última realidad, y es que es uno de nuestros países que está bloqueado, ¿no? O sea, está bloqueado Cuba, naturalizamos eso como que es normal, y ahora vamos a tomar como normal que bloqueen a Venezuela. ¿Cuál es la perspectiva de esto? Venezuela está bloqueado hace 10 años, la cifra que se calcula en estimaciones independientes son que la pérdida es de 232 mil millones de dólares. ¿Perdón? 232 mil millones de dólares es la pérdida. Solamente incautado tiene 7 mil millones retenidos en bancos, 5 mil retenidos por los DEC del FMI, el oro en Londres 3 mil, el valor de Citgo, la distribuidora de combustible de Estados Unidos, 10 mil millones. 10 mil millones. Eso da 24 mil millones. Fue excluida del SWIFT. El SWIFT es el mecanismo que cada transacción, aunque sea ínfima, tiene que pasar por la verificación de un banco que son casualmente los Estados Unidos. Entonces tuvo que moverse de esa manera. Entonces, discutamos completamente el tema de la democracia en Venezuela y de cada uno de nuestros países. Está condicionada la democracia en Venezuela, sí, por un bloqueo y por un gobierno que respondió autoritariamente. ¿Tenía otra alternativa? Es difícil saberlo. Ahora, la democracia está condicionada en América Latina en muchísimos países, ¿no? El presidente Castillo está América preso. Latina, Estados Unidos. Claro, pero para hablar de la similitud que podríamos tener con Venezuela, ¿no? Está preso un presidente de Perú,
está preso un vicepresidente, digamos, en Ecuador, está preso un expresidente en Bolivia, está presa una expresidente en la Argentina, estuvo preso su vicepresidente. Se metieron en la Embajada de México para justamente tomar como rehén, secuestrar a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador. Y bueno, y después Trump dice, si no lo votan a él, le retiro toda la plata. Si no lo votan a este, invado, ¿no? Y los opositores, en este caso Venezuela, dicen, no, bueno, yo, si me votan a mí, logro que nos liberen el bloqueo. Entonces, la democracia teóricamente es poder optar entre diferentes opciones libremente. Entonces, y yo creo que sí, que efectivamente la democracia es un elemento muy importante que tiene el pueblo, porque no tenemos otra manera de enfrentar a los poderosos en esta etapa. En los 70 se trató de otra manera, fue, digamos, frustrante, fue empujada una generación a eso. Entonces, revisemos toda la democracia. La de Venezuela, por supuesto, efectivamente está condicionada, claro, está condicionada por el bloqueo, está condicionada porque tiene precio de la cabeza del presidente, naturalizamos eso. El que mata a Maduro, con tantos sicarios dando vueltas, se gana $50 millones. Entonces, bueno, sí, efectivamente, hay un gobierno autoritario, sí, hay restricciones de libertad democrática, sí. El proceso terminó con un Tribunal Supremo de Justicia que dijo, este es el ganador. Eso lo aceptó Colombia, lo aceptó Brasil, lo aceptó México. Pero discutamos todo, ¿no? Porque si no solucionamos todos los temas, ¿no? Digamos, si no solucionamos el bloqueo, si no solucionamos que haya una oposición golpista que propone intervención militar y un gobierno que actúa autoritariamente, todos los temas tienen que ser actuados en conjunto, ¿no? Entonces, hoy el que conduce el país es Nicolás Maduro. Y no solamente porque lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia, porque no hay otra alternativa hoy en Venezuela, y en las últimas horas ha crecido el respaldo incluso hasta de los opositores. Porque en esta coyuntura, ante la amenaza que te va a invadir los Estados Unidos de América, vos tenés que confiar en alguien que hasta ahora ha demostrado que en el bloqueo pasó de 2.400.000 barriles por día a 300.000. Eso fue lo que descendió la producción. Ahora han logrado subirla a 1.200.000 barriles por día. Entonces, lo concreto que se está conduciendo la economía en un momento de muchísimo problema, ¿no? Que se desmoronó la producción y la exportación entonces de petróleo, ¿no? Terriblemente, con una caída del Producto Bruto que ahora está recuperándose, y hay alguien conduciendo el país, y eso es la realidad. Entonces, la mayoría de los venezolanos lo que ven es eso. Claro. ¿No? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. El problema de Venezuela lo tienen que arreglar los venezolanos. Y la premio Nobel dice, no, la tiene que arreglar Estados Unidos invadiendo. Claro. Aparte, quiero agregar algo importantísimo que decís. Primero, que es una cuestión de los venezolanos que eligieron y están de acuerdo con esto. Pero además, lo que está haciendo Estados Unidos, bombardear, robar petróleo, eso, independientemente del gobierno que tenga Venezuela, está mal. O sea, no importa el gobierno que hay en determinado país, lo que está haciendo Estados Unidos está mal, y de eso es lo que hay que tener atención. Quiero hacerte en mi caso por lo menos es la última pregunta, creo, con respecto a China y a Rusia, sobre todo Rusia, porque ha tenido una participación muy fuerte. Directamente, Cancillería, a través de su vocera, Zaharova, ha dicho que ellos apoyan a Venezuela, apoyan a los líderes venezolanos que creen que Estados Unidos está actuando mal. No dicen vamos a intervenir directamente, pero digamos se están comprometiendo fuertemente con esta situación tan difícil y urticante que hay hoy en el Caribe. China, eso también vos tal vez sepas mucho más que yo, o Gustavo, no es tan explícita, en general tiene actitudes mucho menos obvias, pero también de alguna manera muestra una posición a favor de Venezuela, ¿no es cierto? Quería que habláramos sobre eso. En lo público, yo sinceramente no creo que en un conflicto bélico desatado ni Rusia ni China intervengan. Por lo que vi en Siria, que Rusia tenía... Claro, pero en Siria que Rusia tenía intereses muy claros y no se metió, y China no va a cruzarse el mundo
para participar directamente en un conflicto. En eso me parece que están los venezolanos solos. Ellos lo saben. Ahora sí dependen mucho de las ayudas, porque esto del bloqueo y del robo del petrolero, ahí sí van a estar ayuda de los rusos, tal vez de los iraníes y de los chinos, para poder sacar su petróleo. Eso sí puede ser una colaboración importante, porque bueno, van a encontrarle, yo creo que sí, pero costará la vuelta para exportar el petróleo. Entonces ahí sí se va a producir un cambio donde ese apoyo que expresan debería reflejarse en los hechos concretos. Yo te compro petróleo, lo está haciendo China, lo está haciendo Rusia, petróleo, la India, tendrán que colaborar, si es así, y si están en contra y además necesitan el petróleo, en poder sacarlo, ¿no? Oscar, mientras tanto, ¿qué sabemos de Estados Unidos? Al interior, ¿el pueblo norteamericano está a favor de una invasión? No, mayoritariamente no. En primero, Estados Unidos, reflejemos que en las últimas 22 elecciones, Trump perdió en 21. 21 alcaldías o gobernaciones perdió Trump. Es un dato. Perdió Miami hace poco. Hace 30 años que gobernaban los republicanos y la perdió. Y la única que ganó Miami, que es su coto, ¿no? Porque es su coto. Perdió Miami. Ganó en Tennessee, la había ganado por 30% de los votos, 30% digo bien, y ahora fue 8, se achicó la diferencia. Es un dato. Su canciller encima. Es un dato, ¿no? Es un dato. Perdió 21 de las últimas 22 elecciones. Segundo, el pueblo trumpista, el compromiso era que el MAGA, el Make America Great Again, no se metiera más en ningún conflicto. Entonces, algunos que no quieren porque se dan cuenta que va a haber un montón de gastos, pero el compromiso de la gente que constituyó MAGA y que después lo apoyó a Trump era que no se metía en ningún conflicto más. Entonces, a mí me parece que él la tiene complicada. Claro, tiene el poderío que le otorga ser el comandante jefe de la principal fuerza militar del mundo. El problema es que es un gobierno de las big tech, es un gobierno, digamos, de las grandes tecnológicas, que no tiene en consideración ninguno de los aspectos que históricamente ha tenido una nación imperial, llamala, pero una nación con las características de los Estados Unidos de América, ¿no? Me parece que esto es una versión que demuestra el describe. Claro. Su propio presidente... Su preocupación por lo que está pasando. Están preocupados. Con Putin lo manda a negociar a su yerno y al socio de inmobiliario que tiene. Es el que va a negociar con Putin la paz en Ucrania. Eso es público notorio. No tengo ningún dato más que lo que leo en los diarios. Entonces vos decís, ¿no? Que tiene complicación interna. Bueno, yo creo que también tendrá que expresarse. No va a pronunciarse el declive del imperio si no tienen conflictos internos. Todo lo externo a Estados Unidos demuestra que ese declive está. El problema para nosotros es que nosotros estaríamos del lado, no digamos que ellos tomarían como último recurso ese patio trasero, digamos, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver conscientemente como pueblo, ¿no? Que nuestro destino es o nos sumamos al sur global o dependemos de los Estados Unidos incondicionalmente y para mal seguro. Bueno, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, la verdad está para seguirlo el tema. Hemos hablado con Oscar Laborde y Thelma Luciani. Oscar, la verdad que la visión tuya de Venezuela, en lo personal, el conflicto con Venezuela es muy importante, y también creo que tiene un peso muy grande por tu lugar en el campo popular. O sea, realmente creo que es un momento en el que es muy importante que los pueblos se hagan oír su voz en este momento. Un poquito de silencio hay, por eso de repente que, digamos, todo tu análisis y concepto me parece que es especialmente importante. Sí. No, como dijo al principio, como miembro de Mundo Sur, comentó que iba a haber justamente un acto, ¿no es cierto?, próximamente. Me gustaría que dijeras, para invitar a los oyentes de Tectónicos AM 530. Bueno, el jueves 17
de diciembre ahora, ¿no? De diciembre nos juntaremos diferentes organizaciones para pedir por la paz y la soberanía. Las dos CTA, la CGT, la UTEP, Mundo Sur, que fue el que inició un poco la idea. Escucharemos a Pérez Esquivel. Todavía falta definir el lugar, muy posiblemente sea en Serpaj. ¿No? Bueno, qué paradoja, ¿no? Tenemos un premio Nobel de la Paz que clama por la paz y una reciente premio Nobel de la Paz que clama por la guerra. Nobel de la guerra. Es síntoma de la época. Entonces están todos invitados, ahí creo que se pide fuerte que se detenga la agresión, se le asocia esta agresión con lo que hace Estados Unidos para con América Latina, con Colombia, con Brasil, con... Claro, no es una cuestión de Venezuela solo, ¿no? No, porque es una cuestión imagínate, regional, claro, estamos enfocados en Venezuela, pero México fue amenazada descaradamente. Colombia, Petro y el país fue amenazado descaradamente. Y con Brasil, por eso lo del Celso, ya se empieza a decir que el Comando Vermelho y el primer comando de la capital, el PCC, deberían ser declarados terroristas. Si lo hacen... Claro. Podrían ser atacados también, es decir, Brasil también podría ser atacado, entonces es un problema de autodefensa, de subsistencia, ¿no? Entonces, por eso es la paz y la soberanía. Se involucró Estados Unidos en las elecciones en Argentina, claro, se involucró en la de Honduras, se involucró en la de Ecuador, entonces pedimos eso. Claro, primero Venezuela, que es lo que más nos alarma, nos preocupa en lo inmediato, pero, y ahora, insisto, tenemos la letra que... Porque los yanquis tienen una virtud que escriben lo que van a hacer. Entonces hicieron consenso en Washington, 1, 2, 3. Ahora, la estrategia de seguridad nacional. Entonces a los investigadores como ustedes les ahorra, porque lo escriben. Descubrir. Entonces nos están diciendo, muchachos, los vamos a intervenir, vamos a meternos en las elecciones y si podemos a meterle bases militares por todos lados. Y si no se dejan, nos vamos a invadir. Punto. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias por la invitación. Pronto.